Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por su amor y su misericordia para con nosotros. Damos gracias por la vida que la reconocemos como un don que se nos otorga. Gracias por todas las facultades que nos da para con ello también. Y gracias por su presencia que nos alienta a levantarnos cada día en su nombre y a vivirlo para glorificarle y honrarle. Suplicamos su gracia, su misericordia sea con todos nuestros hermanos, con todo su pueblo, especialmente aquellos que padecen persecución, aquellos que en este momento se encuentran enfermos, quebrantados o están pasando algún duelo. Usted conoce el corazón de su pueblo, mi Señor, cada necesidad y cada flaqueza, cada situación. Usted las tiene presentes. Solo rogamos su misericordia pueda extenderse para ayudar, para auxiliar, para fortalecer. Tenga misericordia, Señor, de nosotros, quienes estamos sujetos a la caducidad de este mundo. Pedimos que nos vivifique con su Espíritu Santo para que en todo lo que nos toca vivir podamos honrarle, agradarle, Señor. Bendiga a nuestros hermanos que laboran en el sector salud, fortalézcalos, cuídelos, guárdelos, Señor, cumpla sus propósitos eternos y sean instrumentos en sus manos ellos. Pedimos también por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros hermanos, los que laboran en el hogar o fuera de él, para toda su iglesia. Quede, Señor, su palabra dispuesta como alimento que sustente nuestra fe o que nos redarguya. Lo que sea necesario, Padre, óbrelo en nuestras vidas, con tal que avancemos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El cuadro más triste en el mundo es el de un cristiano derrotado. Aquel que tiene la vida de Cristo en su interior, pero el Espíritu de Dios se ve enormemente contristado. Como resultado, la gloria del Señor no brilla sobre su rostro, solo se pueden ver sombras en la vida de una persona así, aunque se llame cristiana. Como hemos dicho, se nos llama a crecer en la gracia. Esto implica crecer en virtudes cristianas como la obediencia, paciencia, valor, amor, sabiduría, amabilidad y amor. Nunca es un asunto que se dé de manera automática o que sea fácil. En realidad, esto requiere una larga serie de muertes en el camino de cada creyente. Jesús dijo en Santo Evangelio según San Mateo, en Mateo 16:24, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es un llamado entonces a negarnos a nosotros mismos, a morir día tras día a nuestro yo, para que Cristo cada día se forme en nuestras vidas. El avance en seguir el camino exige de cada creyente un compromiso consciente y permanente con un recorrido de formación espiritual. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, nos deja ver este tipo de analogía que se usa aquí. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor a los Hebreos nos deja ver entonces que la vida cristiana es como una carrera de maratón, una carrera en la cual todo aquel que quiere recorrerla necesita despojarse de lo que le estorba, del pecado y de todo peso que puede asediar el corazón del hombre. La Escritura nos muestra también que esa misma visión tenía el apóstol San Pablo cuando escribió su carta a los Filipenses en el capítulo 3. Dice
el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para el apóstol San Pablo también, la vida cristiana era una carrera que tenía una meta al cual todo creyente debía llegar. Y como lo menciona aquí en el capítulo 3 de Filipenses, hay cosas de las cuales uno se debe despojar porque estorban a ese avance en el camino de crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La fe tiene 3 componentes básicamente: conocimiento, confianza, acción. La fe no se basa en nuestros sentimientos o emociones o en la de otros, sino en la autoridad de la revelación divina. La fe bíblica no es un asalto a la oscuridad, sino un paso hacia la luz. Es una fe basada en hechos y respuestas creíbles para las barreras intelectuales que se levantan contra el cristianismo. Así pues, entonces, la fe es un asunto no basado en nuestros sentimientos o emociones. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos sentimos como decaídos, como tristes, como abandonados, como si Dios no nos escuchara. Estas frases las he escuchado muchas veces y tal vez en algún momento, como dijeran los místicos, nos toca pasar por ese desierto espiritual. Sin embargo, eso no es lo que definiría a nuestro Dios, porque la fe que debemos tener dentro de lo que es estos elementos es una fe que está basada en la autoridad de la revelación divina, la autoridad de la Escritura. Si usted cree en la palabra de Dios, cree en las promesas de Dios, entonces eso es lo que le va a sustentar. Porque la fe, vuelvo a repetir, no se basa en cómo me siento, si me siento contento, alegre, me siento, como dicen algunos hermanos, con las pilas cargadas, Señor, lo que tú quieras. No, la fe no está sustentada en mis sentimientos o en mis emociones, sino en la autoridad de la revelación divina. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, cuando iniciaba su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto y ayunó 40 días y 40 noches y el maligno fue a tentarle. Él usó la autoridad sola de la Santa Escritura para reprender a Satanás. En la fe bíblica, dijimos entonces, no es un salto que estemos dando hacia la oscuridad, sino un paso hacia la luz. Hay algunas personas que nos critican y dicen que aquel que es religioso tiene que dejar de usar su razón. Y la verdad es que eso es mentira. La fe bíblica no nos lleva a un asunto de creer ciegamente. Se tiene que internalizar esas verdades que se nos revelan en la Escritura y se tiene que apropiar bajo un razonamiento lógico, bajo una argumentación lógica de lo que se nos está dando a conocer. Entonces es una fe basada en hechos y respuestas creíbles para las barreras intelectuales que se levantan contra el cristianismo. La fe solo vale lo que vale el objeto en la que se pone. Aquí estamos hablando del segundo elemento. El primer elemento fue el conocimiento y dijimos conocimiento de esa autoridad que se nos revela en las Escrituras. Entonces, la fe implica el conocimiento, pero también la confianza. Y esa fe solo vale lo que vale el objeto en la que se pone esta fe. Si el objeto es merecedor, nos sustentará aún en momentos en que nuestra fe sea débil. Y de que vale la pena confiar en Dios. El escritor sagrado nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces se nos habla aquí de una confianza, mis hermanos. La fe como elemento central tiene, después del conocimiento, una confianza. Confianza en que
eso que se nos está revelando, eso que se promete, es verdadero, es cierto. Y una vez más, en la carta de los Hebreos, pero ahora en el capítulo 11, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces no estamos hablando de una fe basada en capacidades humanas, no estamos hablando en una fe simplemente intelectual. No, hablamos de una fe como don de Dios que se nos otorga, y una fe que nos permite creer que al Dios que invocamos, que al Dios que alabamos, que al Dios que amamos está presente. Y no solo eso, sino que es galardonador de los que le buscan. Y ya nos dice el autor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa fe debe traducirse en, dijimos, conocimiento, y en este punto, confianza. Confianza, porque el creer y aceptar que lo que se nos revela en las Sagradas Escrituras es una verdad absoluta. Entonces el creyente cree aquello que se le está revelando, de tal manera que cuando llegue el tiempo de prueba, allí seremos sustentados con esas verdades de la Escritura. No hay fundamento más confiable para nuestra fe que Cristo, la roca y ancla de nuestra alma. Se habla de Cristo como la roca y ancla de nuestras almas. Dos aspectos fundamentales. La primera, una roca que nos nos denota y nos hace pensar en firmeza, en estabilidad, en seguridad. Y el ancla es lo que sustentaba o sostenía un barco en medio de una tormenta, lo mantenía allí fijo para que no fuese presa de las olas o del fuerte viento. Entonces, en estos dos casos podemos decir que no existe fundamento más confiable para nuestra fe que Cristo como nuestra roca y ancla de nuestras almas. Entonces hablamos ya de lo que es el conocimiento, ya hablamos también de lo que es la confianza, y el tercer componente de la fe, conocimiento, confianza, el tercer componente de la fe es acción. La mejor manifestación de conocimiento y confianza es la acción. Lo que hacemos pondrá al descubierto lo que nuestros corazones creen y en lo que confiamos. Y esta premisa, dentro de los elementos de la fe, como ya hemos visto, es crucial, fundamental para ser verdaderos creyentes, para ser verdaderos hijos de Dios. Entonces tenemos por claro que los tres elementos, los tres componentes de la fe son el conocimiento, la confianza y la acción. La forma en que yo vivo, la forma en que yo actúo, es lo que pone al descubierto lo que en realidad creo y en lo que yo estoy confiando. Pongamos algunos ejemplos de estos que estamos hablando. Si yo digo que Dios es un Dios providente, que ha prometido que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, pero vivo todos los días demasiado afanado y angustiado por las cosas materiales, entonces estoy mostrando una contradicción entre aquello que yo digo que creo y aquello que yo hago. Y esta es, creo yo, una de las cosas más cruciales en la vida de todo creyente. Componentes de la fe: conocimiento, confianza, y confianza en lo que se nos revela, en esa palabra como verdadera y como absoluta. Y luego acción. Entonces, mi forma de vida revela lo que en realidad yo creo y en quién o en dónde
estoy poniendo mi confianza? Mis hermanos amados, espero que estos 3 componentes de la fe nos permitan evaluar nuestra conducta, nos ayude, nos dé sabiduría y entendimiento para poder seguir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos amados. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.